En realidad, pues, han sido viajes insulsos, una gastadera de plata inútil, mucha mentira. Es decir, yo veo clarísimo en algunas acciones que se toman en este gobierno las modalidades que se utilizaban en gobierno donde participaba Montesinos con Fujimori, ¿no? Cortinas de humo, apariencias, simulaciones, y eso veo mucho en este gobierno. Yo tengo la plena seguridad que esas mafias siguen introducidas en este gobierno, ¿no? Y eso de decir yo soy una mujer honrada, honesta, que me están comparando con el gobierno anterior, es un atrevimiento. Está peor que el gobierno anterior, señora Boluarte. Entonces, esto ha conllevado pues a que haya personas que secunden este tipo de acciones, perdón, y entre una de ellas la señora Gervasi, la señora que ha renunciado, que era canciller, que era ministra de Relaciones Exteriores. Es un escándalo, pues la señora está renunciando porque no tiene cómo explicar al Congreso, que es además aliado del gobierno. Imagínense, bueno, si son aliados, la señora no hubiera tenido ningún problema para ir porque le iban a proteger. Pero debe ser tan grotesco lo que está pasando que la señora aún en esas condiciones no va a ir a informar, porque estaban convocados para el día de mañana, porque ella renunció, entonces ya no es ministra. Pero yo creo que debería abrirse alguna investigación. Bueno, investigaciones que nunca van a dar resultados, porque tú sabes que el Congreso lamentablemente es pues compinche político del gobierno, ¿no? Tienen el mismo mecanismo, falta de principios, falta de valores, en realidad es muy complicado. De tal manera que es un embrollo más de este gobierno, un gobierno patético, en suma crisis, una crisis galopante. Es terrible ver todos los días, matan a uno, matan a otro ciudadano, cortan los dedos a un empresario, violan a una niña. Es patético lo que está sucediendo. Se agarran delincuentes de un distrito en Lima con otros delincuentes, salen a protestar, no hay policías en las calles, es una crisis galopante. En alguna vez le dije a Radio 1 que por mucho menos los gobiernos de Ecuador y España adelantaron elecciones por crisis política. Aquí estamos en crisis, es un caos, no, un desorden total, no hay ley, es peor que una crisis. Y esta señora sigue simulando, sigue hablando en primera persona, tratando de mantenerse en el poder, porque también, bueno, pues es títere, yo diría, de grupos económicos y de grupos o mafias políticas que están en estos momentos gobernando el país. Una vergüenza para el Perú. Entonces, por eso yo creo que la ciudadanía, el pueblo del Perú debía levantarse en el sentido de salir a las calles pacíficamente a reclamar, porque no merecemos este tipo de gobierno. Es peor que los que han sucedido, mucho peor que el de Pedro Castillo, que él por lo menos salía a las plazas, decía 3, 4 cosas y a veces se equivocaba. Pero esta señora no puede ni salir a las calles porque le insulta inmediatamente. Como verás, es un gobierno demasiado desgastado, y junto con ello pues su canciller, que ha sido una de las personas que ha estado tratando de fingir y de lavarle la cara en la comunidad internacional, y con su primer ministro, que está dedicado a contratar a sus amiguitas en puestos, ¿no es cierto?, darle servicios. Eso en otro momento, en un gobierno verdaderamente democrático, ya estos individuos hubieran estado en las calles y siguen en el poder, porque son infracciones muy graves las que están sucediendo. Lo que pasa que como ha decaído los valores y principios, cualquier cosa ahora puede suceder en el Perú y no pasa nada, ¿no? Ese es lo que yo creo que está sucediendo en estos momentos, una triste realidad que tenemos en nuestro país. Correcto. Con respecto a la intención o el objetivo que tiene el gobierno de realizar estos últimos viajes al extranjero, usted menciona que es nada más y nada menos que pretender lavarse la cara, pero tampoco eso le está funcionando. No, nada, lo insultan en el extranjero. Los ciudadanos se reúnen, se organizan y van a reclamar a las autoridades de esos países y le dicen Dina asesina,
y la otra ni se le arruga la cara, ¿no? Es una persona francamente descarada, ¿no? Yo creo que es un gobierno descarado, que no tiene escrúpulos. Uh-huh. Por otro lado, los mandatarios o las grandes personalidades que se supone tuvieron que sostener una reunión con Dina Boluarte, no lo han hecho. No sabemos si porque realmente no hay tiempo o es que no buscan tampoco sentarse a la mesa con una persona tan cuestionada. Exacto, no les interesa pactar con una persona que no da seguridad a nada, que no tiene respaldo popular, que no tiene qué decir, que no tiene nada, que no tiene plan de gobierno, que no tiene absolutamente nada. Es una vergüenza la señora, verdaderamente está haciendo un papelón. El señor Pedro Castillo por lo menos se reunía con los empresarios de una mesa, hablaba cosas que bueno, pues se puede ser cuestionado, se puede cuestionar, pero se reunía. Esta señora no, esta señora se toma de la mano con alguien y se saca una foto y dice estoy en una reunión bilateral, o se va a un alcalde, no sé de dónde, se toma la foto con un alcalde y aparenta, ¿no? O sea que es terrible lo que estamos viviendo en el Perú en estos momentos con este gobierno. Correcto. Otro de los sectores cuestionados es el Ministerio del Interior. Precisamente para mañana se ha convocado, aunque el ministro lo ha pedido, pero parece que él sí se siente confiado, ¿no? Porque él solicita ir al Congreso de la República cuando la delincuencia reina en las calles. No, son sus aliados, pues tiene respaldos, conoce que están en alianza con los grupos políticos en el Congreso, conoce pues que los grupos políticos ahí le dan todo el respaldo. Tú sabes que, mira, en el Congreso han salido leyes pues terribles, eso de suspender solamente un añito la prescripción para que los delincuentes se libran de los juicios y de las sanciones rapidito, eso me parece que es una ley inconstitucional, y si yo como ciudadano voy a pedirle al Pleno de la Corte Suprema, porque ellos tienen pleno, es decir, que esa ley que no la apliquen, porque es contraria totalmente a la Constitución, está dañando derechos ¿de quién? De las víctimas, pues señor. O sea que por lo que pasó un añito, las víctimas se quedan bien violadas, bien maltratadas, el Estado igualmente, y no pasa nada, y se tienen que aplicar. Eso me parece patético, y lo que me parece patético también es que el señor presidente de la Corte Suprema se haga loco. Y la señora fiscal de la Nación, ¿para qué vamos a hablar de la señora fiscal de la Nación, que no puede ni siquiera presentar su tesis? Eso es pues también, eso es una locura, nunca he visto tremenda barbaridad en la realidad del Perú y la falta de valores, repito, de méritos. Es lo que estamos viviendo, es un desorden total, el imperio de lo, no sé, pues de la extorsión y todo lo demás, pero esto no es ningún Estado de Derecho, ¿no? De tal manera que, bueno, estamos en esa realidad que por todo lado el país y el Estado está haciendo agua. Uh-huh, correcto. Uno de los últimos cuestionamientos que se dio este último fin de semana fue aquella reunión del nada más y nada menos hermano de la presidenta de la República. La presidenta Dina Boluarte ha salido a casi justificar la relación que había tenido su hermano, cuando en el caso de Pedro Castillo ocurría distinto, ¿no? Uy, cuando se reunía Pedro Castillo, alguien hubiera presentado una moción de vacancia en el Parlamento, ya lo hubieran llamado al ministro, no sé, el primer ministro, hubieran hecho un escándalo, hubieran dicho, esto es qué corrupción, y estos señores no se les arruga nada tampoco, ¿no? Se reúnen, no pasa nada. La Comisión de Fiscalización dice que lo va a citar al hermano para ver qué pasa. Y en realidad la que es responsable de todo esto con lo que ha sucedido hoy día, que está justificando todo, es la señora presidenta. Hace rato que esta señora debió ser vacada, y en el Perú no sucede nada, o sea, la impunidad total. Entonces, para que vea la discriminación que hay, ¿no?, en sectores políticos de la gran prensa limeña, porque cuando son personas sencillas, incluso cuando sucede un hecho directivo, lo destroza la prensa nacional, lo hace picadillo. Y cuando alguien en Miraflores, distrito, ¿no?, de Lima, de la gente, ¿no?, adinerada, ahí dicen, no, hay que
ratificar, hay que cruzar información. Si no, no se puede decir nada. La doble moral de la prensa limeña da vergüenza. Uno de los culpables de lo que está pasando es también la prensa limeña, que es horrible. Yo te digo con conocimiento de causa. Yo tuve que enfrentar versiones difamatorias armadas por la mafia, y estos no cruzaban información. Hasta ahora escondan una serie de hechos. Pero cuando se trata de los bancos, de esas empresas que utilizan las tarjetas para pagar las cosas, eso sí tienen protección, y cambian las versiones y tratan de bajarle el perfil a la noticia en hechos graves de muerte, ¿no? Entonces, sí estamos viviendo en un país absolutamente donde hay racismo en varios sectores políticos, en varios sectores económicos y de la gran prensa. Racistas, pero hasta no más. Esto es cuando se trata de alguien de provincia, lo destroza, pero cuando se trata de un pituquito, como se dice, con su tarjeta de crédito, y trabajan para esas empresas para pagar las tarjetas, no pasa nada. Ahí hay que limpiarlo, porque hay que proteger, entre comillas, el supuesto prestigio de esas empresas vinculadas a los bancos. Es pues desastroso lo que estamos viviendo. Se ha perdido los valores totalmente. Correcto. Bueno, en realidad sí, hay una crisis en todos los sectores. En todo sentido. Sí. Veremos qué pasa mañana en el Congreso de la República, ya que el ministro del Interior tendrá que presentarse, y vamos a ver si también rinde algunas explicaciones. Muchas gracias, como siempre, por este diálogo aquí en Radio 1. Cariñoso saludo para todos.